directamente hasta Chiapas. Alberto Chamé, tienes la información más actualizada. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué sabemos de esta liberación? Alberto, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes, Luciana. Así es, pues hace unos momentos estábamos en el bloqueo precisamente que tenían los familiares ahí en la salida de Tuxtla Gutiérrez. En estos momentos nos están informando que algunos familiares ya pudieron tener contacto con ellos. Lo que logramos saber ahora por los videos que acaban de circular es que los familiares de pronto aparecieron, llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los familiares que todavía estaban en el plantón en ese momento se dieron cuenta, fueron y los abrazaron. Es lo que se puede ver en estas imágenes que han comenzado ya a circular. Nosotros estamos trasladándonos precisamente del punto en donde estábamos ahí en el bloqueo haciendo la cobertura hacia el plantón precisamente para corroborar todo esto, para llevar las imágenes. Y pues es lo que tenemos todavía. Las autoridades no han informado nada acerca de qué fue lo que ocurrió, cómo lograron la liberación. Y en un momento más vamos a tener toda esta información. En efecto, Alberto, hay muchas preguntas todavía que pesan en torno a este caso. Ayúdame a entender una cosa. Había una manifestación por parte de familiares y además había un plantón en las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Esto fue lo que pasó? Las 16 personas secuestradas llegaron hasta el plantón directamente. Según lo que vemos en las imágenes, ahí llegaron, exactamente donde está el plantón, que es enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que hace falta aclarar ahora es cómo llegaron, quién los llevó. Vamos a intentar hablar precisamente ya sea con las autoridades o con los familiares para que comenten qué exactamente es lo que ha sucedido con esta liberación. En efecto, Alberto, tú has estado con las familias durante estos últimos días, codo a codo, acompañando las movilizaciones, cubriéndola, por supuesto, desde un ángulo periodístico, lo que estaba sucediendo, pero has hablado con ellos, has estado junto a ellos en este tránsito tan difícil. ¿Qué era lo que dicen los familiares? ¿Cómo fueron estas 72 horas, por supuesto, de angustia, pero cuáles eran las exigencias? ¿Cuál era la información que circulaba entre ellos? ¿Puedes contarnos un poco cómo han sido estos últimos 3 días? Claro que sí, Luciana. Pues mira, para empezar, como comentas, la angustia, porque lo último que supieron es que los tenían arrodillados. Eso fue lo que vieron ellos en un video. Y lo que pedían a las autoridades es precisamente que se cumpliera la voluntad de los secuestradores, que pedían que se entregara o que renunciaran tres funcionarios altos mandos de la Secretaría de Seguridad, además de la liberación de la otra mujer, una cantante que hasta el momento no sabemos si ya fue encontrada también. Comentarte, Luciana, que lo último que les quedó ya fue encomendarse a Dios. Lo último que vimos en las escenas, incluso antes de la marcha, antes de la última manifestación, fue oración, rezos, se hincaban, imploraban a Dios que aparecieran con vida. Hubo crisis nerviosa, personas que se desmayaban por la presión, porque no tenían noticias, estaban muy desesperados y bueno, yo creo que esta situación en estos momentos les ha caído como esa esperanza, esa alegría que se les devuelve otra vez después de estas 72 horas de angustia. A ver, esta información que nos das, Alberto, es muy relevante. Las familias tenían videos donde se los veía arrodillados. Había ya pedidos por parte de los secuestradores, nos dices, pedidos a las autoridades para la liberación de varias personas, la renuncia de otros funcionarios. ¿Eso fue lo que tenían los familiares? Es decir, ¿había habido un contacto con las personas secuestradoras, con este grupo del crimen organizado? Sí, claro, Luciana, los secuestradores en 3 ocasiones enviaron videos tanto a las autoridades como a la opinión pública de qué era lo que estaban exigiendo. Y precisamente las familias era lo que exigían a las autoridades, que se diera seguimiento a esas peticiones, aunque tanto por parte del gobierno estatal como por parte del gobierno federal decían no se va a negociar, no vamos a negociar con los delincuentes. Decían que se iba a aplicar todo el Estado de Derecho y bueno, al final de cuentas falta la explicación por parte de las autoridades cómo se logra esta liberación, qué va a pasar con estos funcionarios que fueron señalados por los mismos secuestradores y qué va a suceder con las investigaciones, porque recordarte, Luciana, hay 2 detenidos presuntamente implicados en este delito de privación ilegal de la libertad y vamos a ver qué va a hacer la autoridad al respecto.
En efecto, hay 2 personas detenidas. Estamos viendo, mientras nos dan los detalles, Alberto, imágenes en este momento de las afueras de la Secretaría de Protección Ciudadana allá de Chiapas. La gente que llega poco a poco, familiares que corren, que lloran, que se saludan. Seguramente la información irá corriendo con el pasar de los minutos, con el pasar de las horas. Pero es importante esta crónica en la que nos detallas de todo lo que ha ocurrido en estas 72 horas, los videos que enviaron los grupos del crimen organizado, la reacción de las autoridades diciendo que no se iba a negociar con ellos, que se iba a seguir el Estado de Derecho. Ahora hay que decirlo, Alberto, y tú lo sabrás mejor que yo, que estás en el campo. Chiapas, en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha vuelto un campo de batalla. La violencia está imparable y no hablo solo de estos 16 trabajadores que fueron secuestrados y que afortunadamente hoy podemos decir que ya han sido liberados. Es una situación compleja, multifactorial, pero la violencia en la zona de la sierra, Alberto, es brutal. Está desbordada, las autoridades están desbordadas. Sí, ya se encuentran hasta cierto punto rebasadas las autoridades. Recordemos lo que ocurrió en frontera con Malapa precisamente hace apenas algunas semanas, lo que ha estado ocurriendo en esta zona precisamente entre Ocosocuautla, Jiquipila, Cintalapa. Es una disputa, dicen las autoridades, por la zona, por parte del crimen organizado, y bueno, se trata de una situación que parece estarse descontrolando aquí en el sur. Y esto que dices es algo que ocurre en varios puntos de la República Mexicana, el enfrentamiento entre 2 grupos del crimen organizado. La pregunta es, ¿dónde están las autoridades? Mira, en este momento, Alberto, estamos viendo imágenes de los familiares, de una señora en particular que se agarra a la cabeza, se toca el corazón, llora, está feliz porque su ser querido, su familiar, regresó sano y salvo. Habían perdido las esperanzas ya, Alberto, porque lamentablemente en este país, y tú lo sabes, así como nuestro auditorio, cuando más pasan horas, cuando pasan más de 24 horas, es muy difícil que los encuentren con vida. Las esperanzas van disminuyendo. Por eso los protocolos de actuación marcan estas primero 24 horas como horas de alerta. En este caso habían pasado 72 y todos habíamos visto estos videos, Alberto. Claro, incluso hace apenas unos minutos estaban cumpliendo ya las 72 horas de este secuestro, y precisamente son nuestras familias las que hace apenas unas horas ya no aguantaban la presión, ya no aguantaban la desesperación, y me imagino que esto debe ser pues de mucha alegría para ellos. Incluso nos comentaron fuera de cámaras que en las reuniones que tenían con las autoridades había quienes les decían: hay que irse preparando para lo peor porque ya está corriendo el tiempo y no sabemos nada. A ese grado estaba la situación, toda la información que corría en ese pedacito de espacio en el que tenían esa carpa donde estaba instalado ese plantón. Qué fuerte lo que nos comentas, Alberto. Imagínate si así están los familiares de personas que trabajan en la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Imagínate el resto de la población chiapaneca, que está al merced, indefensa ante los grupos del crimen organizado, ante la violencia sistemática que se vive en el Estado y en el país. Todavía falta mucha información, están llegando poco a poco las imágenes, vemos cómo están las cosas en las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vemos a los familiares, cómo lloran, cómo se abrazan, cómo los recibieron en este plantón que mantenían ahí en las afueras de la institución. Pero lo cierto es que las autoridades todavía tienen muchas preguntas que responder. No sabemos cómo es que fueron liberadas. Si eso está relacionado en efecto con el cumplimiento de lo que planteaban los grupos del crimen organizado, o si fue una liberación voluntaria, o si fue una negociación. Es que no se sabe absolutamente nada. Alberto, tú te estás dirigiendo a ese lugar. ¿Cómo están las calles? ¿A cuánto te encuentras en este momento? Estoy precisamente pasando una complicación porque como no se ha liberado del todo las realidades, es bastante complicado llegar al punto. Se están enterando poco a poco algunos de los familiares, los que estaban en el bloqueo están intentando regresar, y bueno, todavía en esta zona oriente-sur de la ciudad hay un poquito de caos. Vamos a esperar estar llegando en unos 10 minutos, esperamos nosotros estar en unos 10 minutos ahí en el punto, y precisamente levantar las imágenes, los testimonios, lo que tenga que decir también las autoridades.
Me imagino que debe estar muy complicado el tráfico en ese lugar, sumado a los bloqueos, a las exigencias, a todo lo que está ocurriendo en el estado. Esperemos que pronto puedas llegar hasta este punto para platicar con los familiares, para que te cuenten el minuto a minuto, lo que han vivido. Me imagino que ahora es un momento de muchísima alegría, pero también habrá que revisar, y esto lo sabremos en las próximas horas, el estado de salud de las personas secuestradas, cómo fueron estas 72 horas, porque también hay que decirlo, Alberto, sabemos que las consecuencias de un acto de violencia de esta magnitud duran meses, quizás años. Entonces esto en realidad recién comienza. Hoy, por suerte, si usted se está conectando en este momento a esta transmisión especial aquí en ADN 40.mx, lo que estamos viendo son las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Y lo estamos viendo porque liberaron a los 16 trabajadores que fueron secuestrados el pasado martes a punta de pistolas por el crimen organizado. En la línea, Alberto Chamé, desde Chiapas, llegando justamente al punto de la liberación, con todas las interrogantes que aún nos quedan en el tintero, pero Alberto ha estado dando una cobertura del minuto a minuto de los bloqueos, de las manifestaciones de estos familiares. Recuerdo, Alberto, que en alguna de estas coberturas que tuvimos el gusto de compartir, algunos de los familiares también decían que sus seres queridos tenían enfermedades crónicas, ¿no? Y que estaban preocupados justamente porque no se atendiera con la prontitud, con la celeridad que se necesitaba. Es correcto, nos comentaban que había personas con hipertensión, personas con diabetes, algunos que tenían algún padecimiento relacionado con el corazón y precisamente estaban con tratamiento médico para poder controlar pues su problema de salud. Y eso era lo que también les preocupaba mucho, porque sabrás que cuando hay una complicación de este tipo de enfermedades crónicas, la alimentación correcta es muy importante, el descanso es muy importante y sobre todo los medicamentos son cruciales para tener un buen desarrollo de la salud. Y estaban bastante preocupados porque aparte hay muchos que incluso por su estado de salud dejaron de ser policías operativos. Algunos de ellos eran policías operativos, hacían recorridos, patrullajes, pero que por su estado de salud o por su edad, mayores de 50 años, pues tuvieron que entrar a las oficinas como administrativos. Por eso era la preocupación. No estábamos hablando de elementos jóvenes, estábamos hablando de elementos de edad ya adulta, bastante avanzada algunos, y otros que habían desempeñado funciones como jardineros, como carpinteros, que apoyaban en cuestiones administrativas y que por su edad, como te comento, ya estaban en situaciones en las oficinas. Por eso la preocupación de los familiares, porque no sabían si estaban dando seguimiento a su tratamiento médico. En efecto, Alberto.